Hola, nosotros somos los alumnos Aguirre Bruno, Acosta Constanza, Márquez Marcela y Wasinger Jessica. Nosotros elegimos el tema de los evangelios. El evangelio es una fuente inagotable, de él surgen las enseñanzas de los pastores, las normas de la vida para el pueblo de Dios, la oración y la meditación, e incluso la inspiración de los artistas. La predicación primitiva, por lo que se puede saber, Jesús no escribió ningún libro ni ordenó a sus discípulos que pusieran nada por escrito. Cuando Él los envió, les dijo que vayan a predicar. Él les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Esa primera predicación de los apóstoles se llama querigma. El querigma es una palabra griega que significa lo que se pregona. El nombre evangelio proviene de una palabra griega y significa buena noticia. Los evangelios son 4, el evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. Estos 3 primeros evangelios son los llamados libros sinópticos, ya que en sus escrituras tienen semejanzas uno con el otro. Yo voy a hablar del Evangelio de San Mateo. San Mateo fue uno de los primeros, es decir, el primero en escribir los Evangelios. Escribió aproximadamente entre 6 y 8 años después de la muerte de Jesús. El Evangelio de él va dirigido a los judíos que se convirtieron en cristianos. Él habla del reino y de las bienaventuranzas, y él aclara y dice que las bienaventuranzas no están para aplastar la ley de Moisés, sino para elevarla, para potenciarlas. San Mateo presenta a Jesús como el hijo de David, el heredero del reino y también como el Emanuel. Pero el título que más interesa en este evangelio es que Jesús es el Hijo de Dios. La imagen de Cristo que presenta Mateo es la del enviado de Dios, en el que él viene a cumplir todas las expectativas del Antiguo Testamento. Cristo, es decir, que Cristo es la realización de todo lo que se decía o lo que dice en el Antiguo Testamento. Su forma de relatar este evangelio es que San Mateo destaca a Jesús nada más. Él elimina todos los detalles. Y Cristo en este evangelio es muy sobrio en sus movimientos. Es muy autoritario y es majestuoso. Es el Cristo, es el Hijo de Dios, el Señor de la Iglesia. La estructura de este evangelio consta de 3 partes. La primera parte habla de la presentación de Jesús. Que Jesús va, por ejemplo, de Mateo 1 a Mateo 4, Jesús va al desierto después de ser bautizado por Juan el Bautista. Jesús sufrió las mismas tentaciones que sufrió el pueblo, pero la diferencia es que él no cayó, digamos. Y él fue tentado cuando él sintió la necesidad. La segunda parte consta de la proclamación del mesianismo, que se habla en Mateo 4. Y la tercera parte consta de la muerte de Jesús o el misterio pascual, que se habla en Mateo 16. San Marcos escribió su evangelio en Roma. La comunidad a la cual está dirigido es una comunidad en que la mayoría son paganos venidos al cristianismo. Su relato es muy descriptivo, habla de dónde empezó, no habla de la infancia. San Marcos nos ayuda a introducirnos a la fe a través del sufrimiento. Él plantea que Jesús no es un Mesías glorioso, sino sufriente. El plan del Evangelio de Marcos consta de 2 partes. Una primera parte en donde Jesús es el Mesías. En esta primera parte Jesús hace gran cantidad de milagros y exorcismos, provocando la admiración y la adhesión de la multitud. Admiración y adhesión que poco a poco se van enfriando, dejando el lugar a la incomprensión y a la oposición. La revelación de quién es Jesús se va produciendo lentamente. Jesús aparecía como un hombre semejante a cualquier otro, pero haciendo cosas extraordinarias que creaban interrogantes en la multitud. Y Jesús no respondía ni permitía que se respondieran a esos interrogantes. La segunda parte, Jesús, el Hijo de Dios, se entra en un nuevo tema, la necesidad del sufrimiento. Esto explica el porqué del secreto del Mesías. Jesús no es Mesías glorioso, sino sufriente. Una vez que los discípulos llega
llegan a comprender que el Mesías entonces les explica de qué forma va a realizar su obra mesiánica, a través del dolor, del sufrimiento, de la muerte y de la resurrección. El propósito de Marcos es el evangelio que anuncia a Jesús, el Mesías, Hijo de Dios, que se manifestó como Salvador sufriente y al que se debe acompañar en su camino a la cruz para poder alcanzar con él la gloria de la resurrección, sin exigirle milagros para creer. San Lucas. El Evangelio según San Lucas difiere de los otros, ante todo por su extensión, mientras que los demás evangelistas concluyen su obra con la resurrección del Señor. San Lucas se extiende hasta la predicación de los apóstoles, para terminar recién con la llegada de San Pablo a Roma. El Evangelio de San Lucas es un libro en 2 tomos, el Evangelio propiamente dicho y el Evangelio de los Hechos de los Apóstoles. Lucas se caracteriza por ser un narrador culto, indudablemente es el mejor que escribe entre todos los evangelistas. Presenta a Cristo Salvador como el Señor Hijo de Dios, Kyrios significa eso. El Evangelio de la Misericordia, porque justamente escribe para pueblos paganos. Para Lucas, Jesús es el primer Adán. La concepción de la historia. Lucas tiene una concepción de la historia dividida en 3 partes. El primer periodo es el de Israel, incluye todo lo que precede a la aparición de Jesús, y se cierra con la aparición de Juan el Bautista. El segundo periodo es el de Jesús, que es el tiempo que abarca desde el tiempo de Jesús hasta la ascensión. El tercer periodo es el de la Iglesia, que comienza con Pentecostés y se prolonga hasta la venida del Señor. Esto se encuentra en Hechos, del 2:1 al 1:11. Para dar lugar a este periodo, Lucas intercala entre el segundo y el tercero un episodio que los otros evangelistas no narran, la ascensión del Señor. Para San Lucas, la venida gloriosa del Señor no es la resurrección, sino la venida al final de los tiempos, cuando el anuncio del Evangelio haya llegado a todos los hombres. El Espíritu Santo. Los otros evangelistas han encontrado en Jesús el centro de todo su relato, porque han tratado solo los hechos y palabras del Señor. Pero para San Lucas tiene una perspectiva más amplia, según su concepción del querigma. Debe incluir también la predicación a todas las naciones. Por esta razón, para dar unidad a toda su obra, introduce de una manera más destacada la acción del Espíritu Santo. A lo largo de sus 2 libros, San Lucas da especial importancia a la presencia y a la acción del Espíritu Santo. Él es prácticamente el que lleva toda la acción y el que da unidad a toda la obra de San Lucas. De esta forma, él dice de forma inequívoca que esta fuerza que ahora une a todos los pueblos ya no es la ley, sino el Espíritu, y que el impulso que lleva a la Iglesia a su apertura a los paganos proviene de Dios. Este Evangelio da su respuesta serena a una comunidad enfrentada, tomando como punto de partida las profecías del Antiguo Testamento. Muestra que la voluntad de Dios es que el Evangelio sea anunciado a todas las naciones, sin distinción. San Lucas da el ejemplo de la forma de intervenir en un momento de confusión y polémica, con su palabra serena. Ha hecho levantar los ojos de los cristianos para que comprendan que todos los cambios que se venían dando en la Iglesia de ese momento son consecuencia de la intervención del Espíritu Santo, que hace obrar su vitalidad para que la comunidad no se cierre en sí misma, sino que se abra a las necesidades del mundo, llevando su palabra de salvación. San Juan. Este cuarto evangelio difiere considerablemente de los 3 anteriores, tanto como su forma literaria como por su contenido. La tradición cristiana lo atribuye al apóstol Juan, a quien identifica con el discípulo al que Jesús amaba.
Esta obra fue concluida hacia el año 100 y tenía como destinatarios inmediatos a las comunidades cristianas de Asia Menor. El Evangelio de Juan gira en torno a un tema fundamental. Jesús es el enviado de Dios, su palabra por excelencia que vino a este mundo para hacernos conocer al Padre. Él no habla por sí mismo, sino que da testimonio de la verdad que escuchó del Padre. Con más insistencia que los otros evangelistas, este apóstol acentúa la oposición de Jesús y los que se niegan a creer en él, designados habitualmente con el nombre genérico de los judíos. Jesús no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Pero por el simple hecho de manifestarse a los hombres, Él los pone ante una alternativa, la de permanecer en sus propias tinieblas o creer en la luz. El que no cree en Jesús ya está condenado, mientras el que cree en él ya ha pasado de la muerte a la vida y tiene vida eterna. En el prólogo de Juan, mientras que el Evangelio de Marcos se inicia con el bautismo del Señor y los de Mateo y Lucas se remontan a su infancia, Juan va más lejos todavía y comienza hablando de su origen. En su prólogo tan característico presenta a Jesús como la palabra de Dios personificada, que existía desde siempre junto al Padre y era Dios. Al principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Eso está en Juan 1:1. Luego tenemos las diferencias entre los sinópticos y Juan. En los sinópticos, el tema de la predicación de Jesús es la llegada del reino de los cielos, mientras que en Juan Jesús siempre predica sobre sí mismo, quién es Él y su relación con el Padre. Jesús, en los sinópticos, habla con un lenguaje muy sencillo, predica por medio de las parábolas, mientras que en Juan el lenguaje de Jesús es elevado de una forma más poética y no recurre a las parábolas. En los sinópticos, Jesús desarrolla su actividad en Galilea y hace un solo viaje a Jerusalén, que es para la Pascua. Y en Juan, Jesús reside habitualmente en Jerusalén y solo ocasionalmente se dirige a Galilea. Luego, en los sinópticos tenemos que Jesús es ejecutado y muere después de haber celebrado la fiesta de Pascua, mientras que el Evangelio según San Juan dice que Jesús muere en la víspera de la fiesta de Pascua. Las características de este Evangelio es que el mismo es original y no se basa en los otros. En la exaltación de la cruz está la gloria de Dios. Este evangelista nos ayuda a tener una comprensión del Evangelio, de lo que es realmente la noticia de Jesús. El testimonio y la teología que nos presenta Juan es creer sin haber visto. El simbolismo de este Evangelio, expresándose preferentemente por medio de signos, San Juan da gran importancia al valor símbolo de los milagros de Jesús. En este Evangelio nunca se usa la palabra milagro, solamente se narran 7 hechos milagrosos del Señor y cuando se habla de ellos se lo denomina signos o señales. Se los llama así porque en cierta forma significa, en cierta forma representan a Jesús. Al encontrar un milagro en el Evangelio de San Juan se debe preguntar qué significa y la respuesta siempre es la misma, Jesús. Luego un tema que encontramos es la vida eterna. La vida eterna es algo que pertenece solamente a Dios. Es la vida que no conoce límites, es la realización plena de todas las posibilidades. Es la vida que no conoce la muerte, que no conoce el envejecimiento ni la corrupción y que se encuentra en Cristo. No es como la vida a la que se nace en este mundo y que es limitada de todas formas. El que se une a Cristo con fe comienza a participar en un inicio de esta vida que viene de Dios. Puede parecer una paradoja lo que se afirma en Juan, capítulo 11, versículo del 25 al 26, la resurrección de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Es como estar viviendo 2 vidas al mismo tiempo. Aunque muera, no morirá jamás. La muerte física no tiene mayor importancia porque Cristo anuncia la vida eterna que se puede tener desde el momento presente.
En cambio, tiene importancia la muerte, que es el pecado, porque es la única que impide el acceso a la vida eterna, al separar al hombre de Dios. Por último, tenemos el mandamiento nuevo en Juan, que va desde el 14 al 34. El mandamiento nuevo es: les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también a ustedes los unos a los otros. Otros personajes en el Evangelio de San Juan, el Señor aparece constantemente enfrentado a un grupo que Juan denomina invariablemente los judíos. Con este nombre presenta a todos aquellos que se oponen sistemáticamente a Jesús y que luego lo llevan a la muerte. No se trata de todo el pueblo judío, sino de los dirigentes enceguecidos y cerrados a la fe. De esta manera damos por terminado nuestro video presentando el tema de los evangelios.